todos. Hoy voy a preparar unos codlemes sin gluten y los voy a preparar con la masa filo sin gluten que os mostraba hace unas semanas. Ya tengo una receta de codlemes sin gluten con masa preparada por la forma convencional. Os dejo la receta aquí arriba y en el texto de descripción del vídeo por si preferís aquella receta. Pero estoy tan fascinada con mi masa filo sin gluten que estoy haciendo todo tipo de experimentos. Los codlemes tienen una masa blandita, con una textura un poco parecida a la de los dumplings asiáticos. Con esta masa quedan perfectos en su versión sin gluten. Te invito en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar estos codlemes con masa filo sin gluten. Comenzamos preparando el relleno para que tenga tiempo de enfriarse. Lava muy bien las espinacas y córtalas en trozos pequeños. Pica bien fina la cebolla. Calienta una sartén a fuego medio y cocina las espinacas hasta que estén tiernas. Escurre bien el agua que sueltan y retíralas a un plato. En la misma sartén, calienta un par de cucharadas de aceite a fuego medio y añade la cebolla. Cocínala hasta que esté tierna. En realidad, no tendría que llegar a dorarse. Yo me he despistado y se me ha dorado un poquito. Añade el ajo picado o prensado. Da un par de vueltas para que el aceite se impregne bien con el aroma del ajo y añade las espinacas reservadas. Añade sal y pimienta y remueve para que se mezclen bien. Y tras un minuto o dos que se hayan mezclado bien los sabores, apaga el fuego y deja que se enfríen. Mientras tanto, ve preparando la masa filo con el método que te mostraba hace unas semanas. Pon el almidón de maíz en un vaso de batidora. Añade el almidón de patata, la goma xantana, la sal y el azúcar. Añade también el agua y bate hasta que tengas una mezcla homogénea y sin grumos. Para preparar la masa filo necesitas una sartén antiadherente. La mía tiene 21 centímetros en la base. Y necesitas otra sartén o cazo que encaje bien en el fondo de la primera y que llenarás de agua. Como ves, tengo la cocina en la posición 6 de las 9 que tiene. Engrasa la sartén muy ligeramente. Si tu sartén es muy buena, tal vez no lo necesites, pero por las dudas, engrasa antes de preparar la primera lámina. Cuando el agua hierva, y no antes, comienza a pincelar capas de masa. No pases el pincel demasiado rápido para no llevarte toda la masa, pero tampoco añadas demasiada masa de una vez o podría cuartearse al secarse. En esta primera capa, no importa si no queda perfectamente cubierta la sartén, ya que necesitas aplicar otras dos capas. Verás que la masa va cambiando de color a medida que pincelas. Y una vez que termines, bastan unos 15 o 20 segundos para que termine de cuajar y puedas despegarla. Colócala con la parte más húmeda hacia arriba para que pierda humedad y no se peguen las siguientes. Es imprescindible que las capas que apliques sean bien finas. Si aplicas más masa cada vez por ahorrarte pincelar una tercera capa, la masa se cuarteará al secarse o simplemente quedará cruda y la lámina se romperá al intentar despegarla. Para despegarlas, lo mejor es, como ves, tocarlas lo menos posible, porque en caliente son algo pegajosas. Termina de preparar el relleno. Aquí tengo las espinacas casi frías. Voy a añadir queso feta, un tipo de queso muy común en la cocina turca y griega. Es un queso ligeramente agrio, pero si no dispones de él, puedes añadir otro queso de tu preferencia. De estas cantidades me han salido 8 láminas y una pequeñita. Si te ha sobrado un poco de masa, fenomenal, porque servirá después para cerrar los codlemes. Voy a dividir el relleno para saber cuánto poner en cada uno. Llega el momento de formar los codlemes. Coloca un poco del relleno en una mitad de la lámina y extiende formando un rectángulo. Dobla la parte inferior y ahora los laterales como si quisieras formar un sobre. Deja la masa bien estirada. Termina de doblar. Pincela el extremo con un poco de la masa sobrante y termina de cerrar el codleme. Colócalo con el cierre hacia abajo para que no se abra mientras haces los demás.
Cuando los tengas listos, calienta una sartén a fuego medio alto. Yo tengo mi cocina en la posición 7 de 9 y añade suficiente aceite para cubrir la sartén. No basta con que no se peguen, es necesario que la sartén tenga suficiente aceite, que la masa se fría un poquito porque si no se seca y queda dura. Coloca los primeros kotleme con el cierre hacia abajo para que queden sellados. Asegúrate de que no se pegan. Y cuando estén doraditos por abajo, vuélvelos y deja que se doren también por el otro lado. Aplánalos un poco con la espumadera para que el relleno se reparta muy bien en el interior, ya que el relleno debe humedecer la masa. No adquirirán un color muy oscuro, pero la masa debe adquirir motitas de color dorado. Si notas que tarda mucho en dorarse, puede que el fuego esté muy bajo. Súbelo un poco para que la masa no se seque antes de terminar de hacerse. Y cuando los tengas listos, sácalos a un plato cubierto con un poco de papel absorbente. Lo mejor es que los pongas con la parte que tiene 2 capas de masa mirando hacia abajo para que se humedezca bien. Y así quedarían estos kotlemes sin gluten. Mira, qué bonitos y no te imaginas qué rica está la combinación de espinaca y queso feta. Y bueno, la masa es jugosa y blandita, fíjate que es casi transparente. Bueno, están buenísimos. Se trata de una receta que tienes que preparar y comer en el momento, ya que las láminas de masa filo pierden elasticidad con el paso de las horas. Pero en realidad, la parte más laboriosa es preparar las láminas. El resto es muy fácil y muy rápido de hacer. Una advertencia, la masa queda blandita. Con este relleno no intentes freírlos en aceite abundante para que queden crujientes, ya que la humedad que tienen haría que se rompieran en el aceite y que este saltara. Lleva cuidado. Si lo que quieres son unos rollitos crujientes, no te pierdas estos rollitos de primavera sin gluten que te muestro en este vídeo de aquí arriba. Y nada más por hoy. Yo me voy a comer un par de kotlemes sin gluten y espero que os animéis todos a prepararlos en casa. Un saludo a todos.